Bienvenidos al Aire Acero una vez más. En este caso, un video en el cual no es muy largo comparado a lo que fue la última entrevista con Jesús, el último video que hicimos aquí en el Aire Acero. Tiene que ver con el simbolismo de una historia marcado en un hecho lamentable para muchos que conocemos allá por 1912, un 10 de abril, el hundimiento del Titanic. Hoy vamos a conocer otras noticias sobre este caso referido a 1912, el hundimiento del Titanic. El simbolismo del Titanic, el barco más grande de la historia, jamás construido antes y hasta la fecha. No se ha tenido información ni conocimiento de construcción de una obra tan gigantesca como lo que fue a principios del siglo pasado este tremendo barco de la historia del Titanic. Hasta principios del siglo pasado, un barco con lujos enormes, un barco que reflejaba la Belle Époque, conocida como la Bella Época de aquellos tiempos, y que se tenía que reflejar en una construcción, en algo material. Y en este caso, decir que podríamos encontrar un reflejo del máximo progreso, de la realidad de ese tiempo, de la riqueza, que era enmarcarlo con una construcción gigantesca y que refleje justamente lo que era ese tiempo, la bella época conocida como la Belle Époque en aquellos tiempos. Y qué mejor que una obra de construcción como este Titanic, tremendo y enorme barco, como les decía hace instantes, jamás construido en la historia. El reflejo no solamente de lo material, del máximo progreso, tenía que ver también con un reflejo de una sociedad donde por un lado estaban los ricos de la línea de los alta, poderosamente hablando, ricos, donde tenían muchas fortunas, y donde también estaba la línea de los esclavos, de los que no eran pudientes, de los que justamente tenían que sacrificarse para poder subsistir a sus vidas. Por un lado estaban estos ricos en una época donde se creía que en el capitalismo, que iba a ser ya un hecho, que iba a ser una parte inspiradora en esos tiempos de la bella época, de la Belle Époque, como le decía, donde se creía que se tenía una enorme fe en la ciencia y la tecnología, y que en ese progreso estaba enmarcado la construcción no solamente de estos barcos, sino también de lo que era a nivel social un progreso llamativo y que iba a ser significativo para los tiempos que venían después. Estamos hablando de una época de allá de 1912, justamente, donde hoy hacemos mención a este caso. El símbolo del Titanic, de este barco, es el triunfo de la razón, el triunfo de la razón, de la sabiduría, de la investigación, el triunfo del racionalismo, digamos un método científico y que se va en expresión de lo que era en sí esta época en la cual le estoy hablando, resumiéndole a la vez también cómo podían reflejar en forma ícono lo que era esa época tan rica en aquellos tiempos. Porque cuando uno ve, por ejemplo, la construcción de este Titanic, y de hecho nos vamos a ir metiendo ya en lo material de lo que es propiamente dicho el Titanic, tema de hoy, uno tiene que ver que habían clases altas, clases poderosamente ricas de gente de una fortuna tremenda que estaban en estos barcos y que este barco estaba dividido en las clases sociales, las clases más ricas, las clases no tan ricas, los medianos, bajos y los esclavos. O sea, había una especie de, digamos, de división de clases sociales, económicas y demás, donde por ejemplo las cubiertas, que eran los pisos de estos barcos, que tenían como 20 pisos, 20 cubiertas, la más alta, la que estaba por encima de todo, era la cubierta de la clase alta. Y si vos ibas bajando, llegabas hasta la zona o el sitio de calderas, donde estaba la gente que estaba trabajando ahí, estos hombres que trabajaban en las calderas, representaban a este pueblo esclavizado, ¿no? Era una imagen de lo que era en aquellos tiempos, de la alta sociedad, de la alta riqueza, a lo más bajo, de los pueblos, de la gente humilde, esclavos, de estos justamente magnates, ¿no?
que dominaban las riquezas en aquellos tiempos. Bueno, las cubiertas de este Titanic estaban conformadas de esa manera. De hecho, ustedes pueden observar en la película realizada por James Cameron, ¿no? De qué manera estaban las sociedades divididas en este barco. De hecho, el actor Leonardo DiCaprio, Jack, venía justamente de una sociedad muy, pero muy baja y que en un momento dado puede tener la posibilidad, la suerte de compartir una cena, simplemente por haberle salvado la vida a Rose, y poder estar compartiendo una cena con gente refinada, con gente de mucho dinero, como pueden observar en la parte donde no sabía cómo, por ejemplo, ¿no? Tomar los cubiertos. Sin embargo, vamos a meternos de lleno en la historia oficial de lo que es el Titanic. Hoy, aquí en la Era Cero, hablamos de lo que realmente no sabe la gente. ¿Qué pasó en esa noche del 10 de abril de 1912, el hundimiento del Titanic? Hay una historia oficial que habla de este episodio, de este accidente. Hay una historia oficial que dice que el Titanic, este barco gigante, zarpó desde Southampton, Inglaterra, un 10 de abril de 1912. Después recaló en Francia y un día después, un 11 de abril de ese año, recaló en Irlanda, para luego, justamente desde Irlanda, partir hacia New York, Estados Unidos, donde en ese barco estaban viajando las empresas más ricas del mundo. De hecho, el hombre más rico del mundo también viajaba en ese barco. Y para ser más detallistas, las tres grandes fortunas de esos tiempos viajaban en ese barco. Las empresas más importantes, el hombre más rico del mundo viajaba en ese barco, de hecho murió en ese Titanic. Y la historia oficial dice que fue un accidente simplemente. No pasa de un accidente que a pocos kilómetros de New York, porque es cierto, el Titanic iba a salir en los diarios de todo el mundo, logrando en tiempo récord llegar a New York muchas horas antes de lo que se había previsto después de la partida de Irlanda a New York, Estados Unidos. Le faltaba pocos kilómetros para llegar, de hecho. Pero ¿qué pasó? La historia oficial dice que fue un accidente simplemente, que a pocos kilómetros de New York chocó con un iceberg y que se hundió. Eso dice la historia oficial, ¿no? De lo que pasó con el Titanic. De hecho, lo que podemos ver también en la película de James Cameron. El hundimiento tardó un poco más de 2 horas. Esto dice la historia. Y que uno puede verlo en la película justamente de James Cameron, que en 2 horas el barco se hundió. Que era irremediable, que no había forma, según el carpintero que construyó el barco. Según en la película, claro está, este barco en 2 horas se hundiría y no había forma de evitarlo. Daba la mala noticia. Y aquí vamos a comenzar nosotros con este primer dato relevante sobre lo que creemos de que esta historia que todos conocemos como la historia oficial y hasta la película de Titanic no es realmente la verdad de lo que pasó. Y la gente no sabe lo que hay aquí detrás de la historia del Titanic. Y hoy aquí en la Era Cero les vamos a contar datos revelantes y enigmáticos que realmente llaman poderosamente la atención. Y vamos a ir con uno de los primeros que a continuación les voy a contar. Tiene que ver con el caso de Morgan Robertson. Morgan Robertson. Este fue un marino mercante y en 1898, o sea, 10 años antes del hundimiento del Titanic, publicó un libro que se llama Futilidad o el naufragio del Titán. Así se llamaba este libro que publicó este hombre, Morgan Robertson, 10 años antes de la tragedia del Titanic. El libro Futilidad o el naufragio del Titán, es decir, más de 10 años antes de la tragedia, este hombre publicó un libro donde hay un naufragio de un barco que se llama Titán. La pregunta es la siguiente. Él dice que en este libro él cuenta
cuenta en este libro él que choca con un iceberg en el océano Atlántico. El Titán no iba con los botes salvavidas suficientes y el capitán del Titán se llama Smith, igual que en la vida real. El capitán del barco Titanic justamente se llamaba Edward John Smith, el capitán del Titanic. Ahora, ustedes escuchan lo que este hombre publicó 10 años antes de la tragedia. Lo que decimos es una profecía o una extraña coincidencia de tantos datos sobre lo que pasaría 10 años después. Porque este hombre, como les digo, Morgan Robertson, 10 años antes habla de hundimiento del Titán. El Titán y Titanic es prácticamente el mismo nombre. Habla de un nombre que ha llamado capitán del barco como Smith, y justamente el capitán del barco Titanic se llamaba John Edward Smith, que fue el hundimiento en el Atlántico, en el océano, de hecho lo fue, que también habla de los botes, y que si ustedes observaron la película, no hay suficientes botes salvavidas, y que para colmo no subían la cantidad de personas que los botes tenían justamente disponibles en lugares como para salvar personas, de la cantidad de víctimas que hubieron en ese Titanic, 1.500 personas que murieron, que perecieron en las aguas del Atlántico. Extraña casualidad de este hombre. Un libro que salió 10 años antes de la tragedia, 1898, el libro llamado Futilidad o Naufragio del Titán, Morgan Robertson. Este es el primer dato curioso que encontramos aquí en la Era Cero. Seguimos. El Titanic fue la tercera embarcación construida por la White Street, o mejor dicho, la White Star. La White Star vendría a ser la empresa naviera, una empresa que se encargaba, que se dedicaba, mejor dicho, a la construcción de barcos, de naves y hasta también de aviones. Era una de las empresas de aquellos tiempos, era la más poderosa de Europa, de hecho conocida como la White Star. Esta empresa fue la que fabricó la tercera embarcación, y esa tercera embarcación se llamó Titanic. Esta empresa naviera construyó 3 barcos, 3. El primer barco que construyó esta empresa se llamó Olympic. El segundo barco se llamó Titanic, y entre Olympic y Titanic eran barcos gemelos. Eran parecidos, eran gemelos, tenían un calco, una similitud completa en estos barcos, pero había un detalle que ya les voy a contar enseguida sobre la diferencia que existía entre Titanic y Olympic, estos 2 barcos gemelos que construyó esta empresa naviera White Star. Y el tercer barco se llamó Britannic. El primero, Olympic. El segundo, Titanic. Y el tercero, Britannic. Como les decía, el Olympic y el Titanic eran barcos gemelos. Y esto mucha gente no lo sabe. Estos barcos gemelos tienen una diferencia, y se las voy a contar ahora. Esta diferencia habla de que, si bien eran barcos gemelos, el Titanic tenía material de primera línea. Tenemos que decir que era una construcción de detalles y enmarcados muy pero muy caros, de una línea realmente de alta gama, muy exigente, para una línea magnate que superaba todo lo que era lo realista. Por eso yo les contaba recién de lo que era esa bella época, ahí en lo que fue el comienzo del pasado siglo, ¿no? Y el Titanic lo que tenía era eso, justamente, era como que se había construido para albergar todo tipo de clases sociales sumamente poderosas y ricas. Y el Olympic, que era su barco gemelo, no tenía este tipo de construcciones. La construcción, el material no era de primera línea, no tenía trazados y detalles pintorescos en todo su interior como sí lo tenía el Titanic, no tenía, por ejemplo, jacuzzi como sí lo tenía el Titanic. De hecho, el material
utilizado en el Olympic era un material de segunda línea. Era un barco que ya también había presentado desperfectos y que lo sabían los que lo habían fabricado de la White Star. Pero el Titanic era lo máximo, era lo mejor. En el sentido de material y primera clase era el Titanic. Después el Britannic era una especie de barco similar a estos dos, pero era un poco más chico, la capacidad era menor, y las cubiertas no eran de hierro, sino que eran de madera. Era una diferencia del Britannic, pero en este caso el Britannic, este barco, esta tercera embarcación, como les decía, queda un poco desapercibida en esta historia. Les cuento que en la construcción de los barcos, les cuento este dato que es importante, en la construcción de los barcos se habrían intercambiado los nombres y los barcos y poner a través de una expedición realizada en 1985, hace pocos años, donde se logró llegar hasta el Titanic, hundido en el Atlántico, y se encontró, en 1985, se descubre que en el barco Titanic, supuestamente que está enterrado en el fondo del Atlántico, se descubre que las letras que aparecen en lo que en la película de James Cameron podían ver ustedes, que había un logo que decía Titanic, en este barco hundido se encuentran letras M y P. Se encuentran debajo del cartel que decía Titanic. Es como que se hubiera desprendido el cartel Titanic y debajo aparecen unas letras talladas en forma original, M y P, que puliéndolas estos expertos que trabajaban ahí en el lugar, se encuentran con que el nombre del barco hundido no es Titanic, sino Olympic, el barco gemelo. Es decir, si estos registros y estudios que les estoy contando están en lo cierto, el barco que se hundió no es el Titanic, sino el Olympic. El Titanic nunca zarpó, de hecho todavía está en existencia. Si esto es así, entra la polémica de una conspiración de una persona, de una sola persona, que es dueña de White Star. White Star, yo les había contado hace instantes que es la empresa naviera que construyó estos barcos. ¿Y quién es esta persona dueña de la empresa White Star? Esta persona se llama JP Morgan. Esta persona que se llama JP Morgan, uno tiene que recordar que en 1912, año que se hunde el Titanic, no había un banco central en Estados Unidos. Y en 1912, JP Morgan, junto a Rockefeller, Barbour, Aldrich y otros, querían conformar una reserva federal, que hoy conocemos como Banco Central. Lo que hoy llamamos Banco Central de los Estados Unidos. Entonces, se quería llevar a conformar esta reserva, se quería armar este tipo de bancos centrales, esa era la idea. Pero había muchos magnates que estaban en ese barco Titanic, que eran superpoderosos, ricos. Estos magnates no estaban de acuerdo con esto que les digo de JP Morgan, que era justamente el dueño de la White Star. No estaban de acuerdo porque simplemente ellos no tenían la idea de permitir o al menos albergar una idea de banco central, de reserva, de manejar y cambiar la historia con respecto al capitalismo, donde se había plasmado en aquel tiempo, en la bella época, esta idea, como yo les decía. Y entonces, cuando se quería conformar esta reserva federal, lo que hoy llamamos Banco Central de Estados Unidos, estos magnates no estaban de acuerdo. Estos magnates, que yo ya se los voy a mencionar, venían en el barco Titanic, iban rumbo a Nueva York. Y de hecho ellos no estaban de acuerdo porque iba a quedar la economía estadounidense
incluso al mando de hacer una comisión puja que se le llamaba una comisión que estaba en cuestionar justamente ideas de magnates o de poderosos. Era como simplemente acá hoy en día en estos tiempos un presidente puede vetar una ley, pero debe ser aprobada por el Senado y por diputados, una cosa similar. Bueno, de hecho esta comisión puja fue la que cuestionó esta iniciativa de JP Morgan, justamente, que es el que quería llegar a puerto de formar una reserva natural, un banco económico mundial desde los Estados Unidos, y JP Morgan quería esto, pero esta comisión no estaban de acuerdo, como les decía. Y si esto es así, entonces JP Morgan, por orden de jesuitas, mandaron a construir el Titanic para que en esta casualidad accidental del hundimiento del barco murieran 3 de los opositores a esta causa que les estoy contando. Estamos hablando de justamente de JP Morgan, Rockefeller y la construcción del Banco Central de Estados Unidos, que eran Jean Jacob Arthur IV, el hombre más rico del mundo. Benjamin Hurkenheim, y también la persona, el nombre de Isidor Strauss. Isidor Strauss. Estos 3 nombres no estaban de acuerdo con la iniciativa de JP Morgan, justamente, no querían saber nada. Y si esto es así, pues bien, entonces nos damos una idea de que el barco Titanic fue reemplazado por el barco más barato. ¿Se acuerdan que yo les decía hace instantes? 2 detalles. Si bien los barcos Titanic y Olympic eran gemelos, había uno que era de primera línea, Titanic, y había uno que era de una línea mucho más berreta, vamos a decirlo, que era el Olympic. Entonces, en esta conspiración, en este cambio, ya comienzan a haber cosas raras. Cambian, intercambian naves, intercambian gente, personal y hasta el nombre de las naves. Quiere decir que reemplazan al barco por el más barato, o sea, ponen el Olympic y sacan el Titanic. Y que esto iba a servir para que estos 3 personajes que yo les mencioné murieran como murieron y de alguna forma quedara el campo libre para la construcción al fin del Banco Central, que era la idea principal de JP Morgan, por orden que venía de los jesuitas. De hecho, JP Morgan era jesuita, pero había un orden mundial jesuita muy grande que daba orden justamente. Y ellos decían, esto no tiene que cambiar, debemos lograr imponer, y justamente para evitar todo tipo de estropear el plan, iban a hacer cualquier cosa. Y eso es una conspiración. Por lo tanto, de alguna forma, cuando queda el campo libre para la construcción del Banco Central de Estados Unidos, aparece otro personaje de esta conspiración que yo les cuento, del Titanic, y es precisamente su capitán. Y aquí escuchen bien porque el capitán tiene mucho que ver y es clave en esto. El capitán Edward John Smith, hombre clave en esto que pasó en el Titanic. Porque él, este capitán Smith, era jesuita y según este hombre, este capitán, según la teoría que nosotros tenemos acá, es que la orden jesuita le habría ordenado a Smith hundir el Titanic con tal de que todo el plan de la conspiración tuviera éxito, como les contaba hace instantes. Que estas personas, que estos magnates que iban en el barco tan poderosos, no logren llegar a Estados Unidos y evitar la construcción del Banco Central. Entonces, de alguna manera no tenían que llegar a Estados Unidos para lograr este cometido, tenían que evitarlo, porque ellos tenían otras intenciones. Y estos tipos iban en el barco, en el Titanic, y todo comienza en organización de que hay detalles muy, pero muy importantes. Por ejemplo, este capitán, John Edward Smith, era un capitán con 25 años de experiencia en alta mar. Y zarpó con botes insuficientes para todos los pasajeros, tal como lo ven en la película. Otro punto para
darnos cuenta de que él realmente sabía lo que iba a pasar. Los botes no son llenados con todas las personas, porque subían entre 17 y 18 personas en los botes cuando tenían capacidad para por lo menos 30. Sin embargo, no los llenaban, y muy poca gente subía en esos botes. De hecho, algunos magnates que querían ser rescatados porque había dinero de por medio y demás. En la película se ve. Otro de los puntos es que recibieron muchísimos mensajes por telégrafos, por lo menos 8, mucho antes de que pasara este accidente, y estos mensajes por telégrafo llegaban al Titanic y le decían: ojo porque hay muchos iceberg, hay zona de iceberg, tengan mucho cuidado, y fueron ignorados. Y lo que hizo el capitán cuando él recibió estos llamados de alerta de iceberg, lo que hizo el capitán fue dar la orden de poner la máquina a todo vapor, a toda máquina, a toda potencia, y se fue a su camarote. No solamente da la orden de poner el barco a toda máquina, sino que se va a su camarote. Y además, los vigilantes, que son los que están arriba en la cubierta, que son los que están observando justamente si no hay un iceberg o algo por el estilo, ellos tenían que ver justamente que habían iceberg aproximándose. Sin embargo, no estaban los prismáticos, que es una especie de alargavistas, por ejemplo, ¿no? No estaban, desaparecieron. Nadie sabía dónde estaban los prismáticos. Y se perdieron, como de una forma milagrosa. Cuando comienza el hundimiento del barco, cuando ya chocan con el iceberg y comienza el hundimiento del barco, en vez de tirar bengalas rojas pidiendo auxilio, tiraron bengalas blancas que reflejan fiesta. Las bengalas blancas reflejan fiesta. Y tendrían que haber tirado bengalas rojas, sin embargo no fue así. La primera señal de socorro de mando del Titanic pidiendo ayuda fue a los 35 minutos después de haber chocado el iceberg, cuando sabían que tenían no más de 2 horas para tratar de rescatar la mayor cantidad de pasajeros, porque en 2 horas el barco se hundía, y tardaron 35 minutos en pedir señal socorro. Digamos, este capitán no solamente fue obediente a esto que se le ordenó de los jesuitas, sino que también no tuvo un acto humano cuando él es el que estaba a cargo y ordena, cuando se está hundiendo el barco, el Titanic, él ordena cerrar todas las compuertas de la zona de calderas, sabiendo que en esta zona están todos los esclavos, toda la gente que trabajaba en alimentar las calderas para que funcionen los pistones del motor del Titanic. Sin embargo, este capitán, Smith, John Edward Smith, fue quien ordenó cerrar todas las compuertas, sabiendo que había mucha gente ahí abajo de la clase baja y que murieron ahogados. De hecho, después del hundimiento del Titanic, en 1912, cuando pasó esto, que yo le cuento, 1912, después de lo que fue la noche del 11 de abril, se creó finalmente la Reserva Federal en los Estados Unidos. Se terminó creando lo que ya tenían en cabeza, en mente, estos magnates jesuitas. Y quizás sí esos magnates que yo les decía, que venían en el barco, no hubieran fallecido, no se hubieran muerto, si no se hubieran hundido y perecer en el Titanic, no hubieran justamente sido parte de una historia que hoy en día cambió muchísimo, porque desde ese momento del hundimiento del Titanic, finalmente en 1912 se creó la Reserva Federal en los Estados Unidos. Y de hecho sería distinta la historia si no hubieran muerto estas personas que venían en el barco para todo lo que fue y es el orden que imperia el mundo hoy en día, controlando a todas las economías de casi todos los países del mundo. Desde los bancos centrales, que hoy son los culpables, los gran responsables
de la crisis, de la hambruna, de las guerras, de las divisiones sociales, políticas que hoy padecemos en el mundo. Todo tiene que ver con los bancos centrales, tiene que ver con el capitalismo. Entonces, es notable cómo en esta historia del Titanic hubiera cambiado si estos hombres no hubieran muerto, si no se hubiera hecho una especie de atentado a este barco Titanic con tal de lograr lo que ya tenían en mente, que era crear este banco central gigantesco en Nueva York, pero que habían gente que se oponían y que eran muy poderosos, ricos y que iban en ese barco del Titanic y que se llegaban, si lograban llegar a los Estados Unidos, tal vez iban a lograr impedirlo y la historia hubiera sido diferente. Por lo tanto, esto hoy nos dice que lo del hundimiento del barco, del Titanic, la historia del Titanic en 1912, pudo haber sido intencional, parte de la conspiración, de un propósito para poder gobernar hasta el día de hoy las economías a nivel mundial y que están provocando la crisis que todos ya conocemos. La historia del Titanic, revelada aquí en La Era Cero. Si estos datos son ciertos, hoy podemos decir, está bueno tener una lectura de muchos tipos de accidentes, de catástrofes, de la historia, de hechos históricos como este de lo que fue el Titanic. Simplemente aquí en La Era Cero damos lectura y damos un punto de vista de lo que hemos encontrado. Usted seguramente va a poder googlear y encontrar más datos de lo que hoy le hemos contado de esta curiosa y extraña historia, verdadera historia oculta del Titanic allá en abril del 1912. Sin más, en cualquier momento vamos a volver con más videos de La Era Cero aquí en el espacio de YouTube, como siempre lo hacemos durante ya más de 2 años que venimos haciendo videos, programas de diferentes temas que nos gusta y que queremos compartir con todos ustedes. Gracias por seguirnos una vez más y será hasta el próximo video. Hasta luego.